Familia, les extrañamos. ¡Feliz Pascua! Esperamos un próximo y pronto regreso, y en esta oportunidad con el nuevo miembro les deseamos que todos estén sanos y en bendición. Saludos, familia Castillo Rincón. ¡Feliz Pascua! Que Dios los bendiga mucho. Y Dios es tan grande, tan fuerte, poderoso, no hay nada que no pueda hacer. ¡Feliz Pascua! Un cordial saludo para toda la iglesia. Queremos desearles felices Pascuas. Hola familia Armitage, se les extraña, les mandamos saludos de nuestra familia. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Resucitó, y por siempre Él vivirá. Felices Pascuas. Hola querida familia de Armitage, les extraño muchísimo, aunque no vamos a estar físicamente alabando al Señor en la Semana Santa, pero lo estaremos en nuestras casas en espíritu y en oración. Mi deseo es que pasen una bonita semana, que Dios les bendiga, les proteja. Por favor, tomen ustedes sus precauciones, que Dios se encarga del resto. Amén. Bye. Hola iglesia. Hola hermanos. Los extrañamos mucho. Felices Pascuas. Esperamos que Dios los bendiga mucho y que también nos ayude a todos a poder recordar lo que Jesús hizo en esta tierra por nosotros. Los queremos. Dios los bendiga. Bendiciones, iglesia. Feliz Pascua. Se les extraña, hermanos. Hola, familia de Armitage. Felices Pascuas. Los extrañamos. Ay. Bienvenidos y otra vez más, qué alegría estar con ustedes. Cristo vive y reina para siempre. Él resucitó y estamos aquí para celebrar. Espero que si puedes levantar ahí mismito y alabar con nosotros, que vamos a adorar a nuestro Dios. Vamos a hacerlo porque Cristo vive y reina. Amén. A ver, con las palmas, con las palmas. Gloria a Jesús. Te adoramos, Rey. Gloria a Cristo. ¿Y celebrar? Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó, y venir y celebrar que el Señor resucitó. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Aleluya. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó. Resucitó, resucitó, y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó, venir y celebrar
resucitó, 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 y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó. Venid y celebrar, venid y celebrar, venid y celebrar, venid y celebrar. que el Señor resucitó. Aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi pero al tercer amanecer un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara veré. Adora a Dios con nosotros. Aleluya. Alabaré, alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios,
nombre es Dolores y en esta tarde me agradezco a mi Dios. Y mi vida era realmente la otra, hasta conocer mi Cristo y a mis familias. Yo le vengo de católico desde la niñez, pero un día a través de mi tío José María, él conocía a Cristo, teníamos una junta habló él con esta Biblia. Tengo esta vez como recuerdo de él, porque tengo como visto a él, porque en esta palabra él me dijo: Dolores de Mesías, aquí está todo lo que quieres aprender, y aquí traigo, y tómale y aprende. Pero no le entendía. Un domingo y habló y me dijo que tengo aquí anotado lo que él dijo anotado. Jesús le dijo: yo soy el camino en la vida y la verdad, nadie viene por mí. Y me dijo él, y él me quedé pensando, y mi tío dijo: Dolores Mesías, y él encontré en la iglesia, que la queda cerca, y me llegué aquí. Él encontró el hermano Pastor Leandro y la hermana, la esposa, y las hermanas, todo lo que trabaja, hermana Anita, todas hermanas, todos me llegaron bien alegres y bien felices aquí en la iglesia. Y me sentí muy diferente. Yo antes vivía un mundo y era bien horrible. Yo enojábamos, peleábamos con mi esposo, teníamos mucha discusión con él, no teníamos un amor y lo que tengo ahorita. Y gracias a Dios y todo eso, cambio de Espíritu Santo, sí ha cambiado bastante a mí y tampoco a mi esposo. Y gracias, aquí ha venido, y desde ese día no le entendía palabra de Dios, no le entendía mucho, pero gracias a Dios, Dios viene transformando. Si había cambios, mi vida era muy diferente ahora como veía antes. Sigo aprendiendo con las hermanas y me siento feliz, soy bendecida y gracias a Dios, todo Dios es maravilloso y muchísimas gracias. Eso creo que eran mis palabras. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que
como la sanidad, por el poder de tu amor. Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viendo cada día por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, Señor, tómame, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como la sanidad por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame. Tómame, Señor, tómame, cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como la sanidad por el poder de tu amor. Y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Y me levantaré, Señor, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Señor, tú mereces toda la gloria, toda la honra. Nos postramos a ti. Sí, Señor. Cantamos juntos. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tu inmenso amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tu inmenso amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Te alabamos, Dios.
Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tu inmenso amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tu inmenso amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tu inmenso amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tu inmenso amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Buenos días, querida iglesia. Qué bueno es encontrarnos de nuevo en lo que no es para nosotros un domingo más, sino un domingo muy especial para toda la cristiandad, puesto que en el día de hoy hacemos memoria de la resurrección. Así que el gozo inunda nuestro corazón está gozoso de poder decir a viva voz, sabiendo que es verdad, Cristo ha resucitado. Así que te invito a que le digas al que tienes al lado ahí en tu casa, Cristo ha resucitado. Y si estás mirando nuestra televisación a través de nuestro canal YouTube o Facebook, puedes también poner ahí, Cristo ha resucitado. No te preocupes, esta vez voy a dejarte que lo hagas. Qué felicidad que tiene nuestro corazón cuando pensamos y hacemos memoria en que el mensaje central del cristianismo está basado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, pero no termina ahí, sino que es completado por su resurrección y su ascensión a los cielos. Y esto es una causa de gran gozo para nosotros en el día de hoy. Hemos tenido un tiempo de alabanza precioso y vamos ahora a tener una consideración especial de la palabra de Dios en esta mañana, en un contexto en el que vivimos donde las cosas están bien, pero bien difíciles. Hay mucha gente que se está haciendo muchas preguntas. Creo que la pandemia, el coronavirus, por un lado, lo que ha logrado es que muchas personas comiencen a replantearse el camino de vida que están transitando. Y hay mucha gente que está buscando un montón de cosas y busca en la red, busca en el internet distintas respuestas, porque se van dando cuenta que este mundo realmente no tiene absolutamente nada para ofrecer. Así que si estás sintonizándonos en esta mañana y estás buscando algo nuevo, una respuesta a las distintas preguntas que te haces, creo que Dios te ha hecho sintonizar nuestro canal en esta mañana. Y quisiera que en esta mañana del domingo de resurrección pudiéramos considerar cuál es el mensaje que proclamamos. ¿De qué se trata el mensaje del Evangelio? ¿De qué se trata el mensaje de la resurrección? ¿Cuál es el mensaje que la Iglesia de Cristo proclama aún en días tan oscuros como los que vivimos? Si quizás es la primera vez que sintonizas nuestro canal o quizás vienes de otra religión o has sido enseñado en otras doctrinas, para nosotros los cristianos
El domingo de resurrección es un domingo muy importante de acuerdo a la tradición de la iglesia, porque recordamos que un día, hace más de 2000 años, nuestro Señor Jesucristo no solamente pagó el precio por nuestros pecados, no solamente satisfizo la ira de Dios y su justicia en la cruz del Calvario, sino que también resucitó venciendo la muerte. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se ha convertido en la garantía que tenemos los creyentes de que Dios ha mandado a su Hijo Jesucristo al mundo, de que Cristo es Dios hecho hombre y de que sus promesas son dignas de ser confiadas. Por eso no sé cómo estará tu corazón en esta mañana. Quizás vienes un poco golpeado, quizás escuchaste malas noticias en la televisión, en la radio, quizás te llegaron malas noticias de tu trabajador, de tu empleador, quizás estás hoy un poco haciendo duelo por la muerte o el fallecimiento de algún ser querido. Yo no sé cuál sea tu situación, pero te invito a esta mañana que pongamos nuestros ojos en aquel que puede darnos una respuesta a la multitud de preguntas que nuestra alma puede hacerse, y esto es nuestro buen Dios, y lo vamos a hacer por medio de su palabra. Te invito a que inclinemos nuestros rostros ahí donde estés en tu casa y podamos buscar la guía de Dios para entender su palabra. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos porque solamente tú eres Dios. Nuestro corazón salta de gozo al recordar que un día tú venciste la muerte. Tú, Señor, cumpliste tus promesas. Señor, has sido exaltado y juzgas y reinas en los cielos. Gracias, Señor, porque en ti tenemos la confianza indestructible que nosotros también un día venceremos la muerte. Señor, te estamos esperando. Este mundo gime a causa de la destrucción y del pecado, y nosotros gemimos con el mundo esperando la consumación de tu salvación en tu regreso. Señor, mientras tanto te pedimos en esta mañana que abra los ojos de nuestro entendimiento, que nos hables por medio de la predicación de tu palabra. Señor, que puedas transformar nuestro corazón, que puedas llamar pecadores al arrepentimiento y a la salvación del conocimiento de Cristo por medio de tu Espíritu Santo. Te pedimos estas cosas, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Obviamente el pasaje de esta mañana nos va a llevar directamente dentro del Evangelio de Lucas al capítulo 24, donde vamos a ver el episodio de la resurrección. Y qué relevante y oportuno este pasaje es en esta mañana, porque domingos anteriores hemos estado iniciando una serie de sermones sobre qué significa ser un discípulo del Señor Jesucristo. Pues ciertamente no podemos hablar de discipulado si Cristo no hubiera resucitado. Y esto es claro porque el cristiano no está siguiendo una ideología. El cristiano, el creyente, no sigue el recuerdo de un mártir ni un santo, sino que el verdadero cristiano sigue al Cristo vivo, resucitado, que reina con poder y majestad. Por lo tanto, si quieres ser un discípulo del Señor Jesucristo hoy, en el año 2020, es necesario poder escuchar, entender y aplicar los efectos de la resurrección de Cristo en nuestra vida. Te invito entonces a que pongas tu Biblia en Lucas, el capítulo 24. Este es un capítulo bastante extenso para el evangelista que narra 3 historias. La historia de la resurrección, cuando las mujeres van al sepulcro a poner especies aromáticas sobre el cuerpo de Cristo, y se encuentran con seres angelicales que le dan la noticia de que Cristo ha resucitado. En segundo lugar, nos cuenta la historia de Cristo manifestándose corpóreamente a 2 discípulos que iban camino a Emaús, y esta va a ser una de las historias centrales del capítulo 24. Y por último, nos cuenta y nos relata cómo fue que Cristo termina apareciéndose al resto de los discípulos y su ascensión a los cielos. Ahora, como el capítulo es tan largo, vamos a tratar de hacer foco en algunos versículos claves del capítulo
para optimizar nuestro tiempo en esta mañana y recibir lo que Dios ha preparado para nosotros. Dice así Lucas capítulo 24, verso 1. El domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Cristo había sido sepultado en ese sepulcro que tenía una gran piedra, y esa piedra que había sido sellada estaba removida, estaba corrida hacia un costado. Entonces estas mujeres valientes entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. ¿Qué escena con la que inicia el capítulo 24? El capítulo 23 nos muestra la pasión y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y cómo Él es sepultado en esta tumba del primer siglo, los cuales los judíos tenían bien acostumbrado a tener un lugar que era cavado dentro de una roca, donde había múltiples nichos para poner distintos cuerpos, quizás de una familia, una especie de panteón clavado dentro de una roca, dentro de una piedra. Y ahí es puesto el cuerpo del Señor Jesucristo, nos dice otro evangelio, en un lugar que no se había utilizado para nadie. Y lo ponen al cuerpo en un lugar donde preparaban el cuerpo para luego ponerlo en uno de estos nichos. Pero resulta que cuando las mujeres van al sepulcro a hacer este trabajo de preservación del cuerpo con estas especies aromáticas, se encuentran que la piedra está removida, y no solamente eso, el cuerpo de Cristo no está. Otros evangelios, el evangelio de Juan, piensan las mujeres que alguien se robó el cuerpo del Maestro. Y de pronto aparecen 2 ángeles dando testimonio de la resurrección de Cristo y les preguntan a las mujeres que están totalmente aterradas por la visión: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Cristo ha resucitado. Mujeres salen a contarles al resto de los discípulos piensan que ellas están locas, que ellas han perdido el juicio y no les creen. Ahora le titulé a este mensaje el mensaje que proclamamos, porque la pregunta que nos está haciendo un poco este pasaje, y es la pregunta que Lucas en su mente, inspirado por el Espíritu Santo, le quiso hacer a su audiencia original, es: ¿cuál es el mensaje que proclamamos en la resurrección de Cristo? En otras palabras, ¿cuál es el significado que tiene la resurrección para la vida del creyente? ¿Cuál es este mensaje? De acuerdo al texto que leímos en esta mañana, en primer lugar, nosotros proclamamos el mensaje de un nuevo rey, el Cristo victorioso y exaltado. ¿Cuál es el primer significado de la resurrección de acuerdo al Evangelio de Lucas? Lo vuelvo a repetir, que proclamamos un mensaje de un nuevo rey, un Cristo victorioso y exaltado. En el Evangelio de Lucas es muy importante ver una competencia que se da entre los reyes humanos, los reinos humanos, y el rey que descendió de los cielos, el rey de Israel y el rey de las naciones, que es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y lo vemos desde el inicio del Evangelio. Si vamos a los primeros capítulos, vemos que aparecen figuras como Herodes, el gobernador de Judea, rey de Judea, por así decirlo. Vemos que luego aparecen citados el emperador de Roma, y a través del Evangelio vemos constantemente la interacción de estos reyes que se oponen un poco al ministerio de Cristo, llegando al clima máximo donde encontramos en el juicio de Cristo, en el capítulo
22 y 23 encontramos a Pilato representando el poder del Imperio Romano, la potencia mundial más grande que el mundo jamás haya visto. Y no solamente eso, en el juicio de Cristo también aparece Herodes. Herodes también lo juzga a Cristo. Y es muy notable ver cómo en Lucas, luego de que ambos han juzgado a Cristo, dice que Herodes y Pilato se hacen amigos, porque antes estaban enemistados, pero luego de juzgar a Cristo se hacen amigos. Vemos la consolidación del poder humano, del reino humano en contra del Hijo de Dios, en contra del verdadero Rey. Vemos luego en el capítulo 23 la crucifixión del Rey de Israel y el Rey de las naciones. La humillación, la ironía de ver a la gente que le gritaba: si tú eres el Rey de Israel, si tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, entonces bájate de esa cruz. La ironía es que Él era el Rey de Israel. Y sin embargo, Cristo padece por nuestros pecados para cumplir con la misión que el Padre le había encomendado. Ahora bien, la resurrección es importante para los cristianos porque proclama el mensaje de un nuevo Rey. Y ese Rey es Cristo Jesús. Y Él no es como Pilato, no es como el Imperio Romano, no es como el emperador, no es como Claudio, no es como el rey de los que tenían los judíos en ese momento, Herodes, que gobernaba como un tetrarca la región. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. En la resurrección encontramos y proclamamos el mensaje de que Dios vindica y exalta a Cristo. Es un pensamiento que el apóstol Pablo lleva en el libro de los Filipenses en el capítulo 2, en el verso 5 en adelante. Luego de mostrar el sufrimiento del Mesías, del Rey del mundo, termina ese fantástico himno diciendo que por esta causa, por la obediencia de Cristo, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y dice la palabra, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús toda rodilla se doble, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, en otras palabras, el Rey, el dueño del universo, para gloria de Dios el Padre. Para los cristianos, la resurrección de Cristo tiene un poderoso mensaje, y es el mensaje del reinado de Cristo. Cristo aparece en la resurrección como un rey victorioso que ha vencido a la muerte, no solamente a la muerte, al pecado también, no solamente al pecado también, sino que se ha enaltecido por encima de cualquier poder y gobierno humano. No solamente eso, sino que Cristo se ha enaltecido y ha vencido sobre todo principado, todo dominio, todo espíritu maligno en las regiones celestes. Cristo es el Rey exaltado. Y esto no solamente lo vemos en el Evangelio de Lucas. Me faltaría el tiempo para ver otros pasajes. Pero creo que Colosenses capítulo 2, verso 15, en la mente del apóstol Pablo, trae la misma teología de que hay un nuevo rey que está gobernando. Un nuevo rey que se ha levantado victorioso. Colosenses capítulo 2, verso 15, dice la palabra de Dios por boca del apóstol Pablo, hablando de la crucifixión de Cristo, y despojando y desarmando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, escuchen esto, triunfando sobre ellos en la cruz. La imagen del Cristo resucitado es una imagen que era muy común en la época en el Imperio Romano. En el Imperio Romano, cuando un general ganaba una campaña militar o varias campañas militares, se lo recibía como un héroe en Roma y se le permitía entrar a la ciudad romana, que era la capital del mundo, lleno de honores. Se hacía un gran festejo, una gran celebración, había un gran desfile. Y el general entraba con sus tropas, ceñido su cien con laureles, y no solamente con sus tropas, sino también entraba con aquellos reyes que él había conquistado. Era una procesión
donde el general no solamente era exaltado y alabado por sus logros militares, sino que él también ponía de manifiesto que sus enemigos habían quedado desarmados, que los había vencido. Y esto está en la mente del apóstol Pablo y en la mente de los primeros cristianos cuando hablamos de la resurrección de Cristo. Cristo es ese general victorioso que entra triunfante y marchando como un nuevo rey por sobre todo dominio, poder o autoridad. Y exhibe públicamente su victoria. El apóstol Pedro desarrolla también este concepto en 1 de Pedro, en el capítulo 3, verso 18 al 22. Una cosa es central a la hora del domingo de resurrección y de entender la resurrección de Cristo. Y es que nosotros, los creyentes, nosotros los seguidores de Cristo Jesús, ahora podemos gritar a viva voz gloria al Rey de Israel y al Rey de las naciones. Gloria sea dada a Cristo Jesús, quien reina con poder y autoridad. Y nos hemos convertido nosotros ahora en ciudadanos de un nuevo reino, de un nuevo régimen donde Cristo es el único que reina. Y nosotros avanzamos en la victoria y en la confianza que Cristo nos da. Mire, para que lo entendamos todo un poco, ¿qué es esto de la resurrección? Quiero tomar un ejemplo que dio Abner Chao, uno de los profesores de The Master's Seminary en California. Él dice, hablando de la majestad de Cristo, puso un ejemplo que me gustó mucho. Pensemos en un equipo de fútbol americano que gana el Super Bowl. Imagínense que los Osos de Chicago ganaran el Super Bowl. Sería un milagro. Pero imagínense que eso ocurre. Imagínense que está saliendo los Chicago Bears, los Osos de Chicago a la calle. O como pasó con los Cubs, que después de 100 años que no ganar las ligas mundiales, ganaron. Imagínense que sale ahí ese equipo de fútbol americano, los Cubs están saliendo y la gente se junta en un gran desfile y están todos aplaudiendo. ¿Usted se cree que la persona que está ahí participando de esa celebración está preocupado pensando, bueno, ¿nos creerán el resto de las personas si este equipo ganó o no? Bueno, en realidad podremos convencer a otros que se sumen con nosotros a nuestro desfile. ¿Estará esa persona quizás pensando, bueno, no, pero en realidad en mi casa tengo muchas cosas que hacer, dejé ahí la hornalla prendida? Una persona que está en esa clase de celebración tiene solamente un objetivo en su mente y es celebrar la victoria de su equipo. No le importa cuántos problemas tenga en su casa, no le importa si hay otra gente que es aficionada de otro equipo. Lo que se están concentrando es en celebrar a ese equipo victorioso. Bueno, algo similar pasa con nosotros en la persona de Cristo Jesús. Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él resucitó con poder, venció la muerte, venció el pecado, ha adquirido la justificación para nosotros y Cristo avanza por medio de su iglesia en este tiempo hacia el tiempo de la consumación final de su juicio en su regreso. Cristo avanza victorioso, Cristo avanza sin temor, Cristo avanza sin tener nadie que le haga frente y nosotros, la iglesia, decimos aleluya, viva el nombre de nuestro Señor. Por lo tanto, tú y yo no podemos estar pensando, bueno, nos falta esto, no tenemos esto otro, está pasando. Nuestros corazones, nuestros ojos tienen que ponerse y fijarse en la persona del Cristo victorioso y conquistador. Por más de 2000 años la iglesia ha persistido en este mundo porque ha avanzado en la victoria de este nuevo Rey. ¿Por qué vivimos una fe como si Cristo estuviera muerto? ¿Por qué vivimos una fe donde no tenemos esperanza, estamos amargados por las dificultades de esta vida, nos abruman los conflictos que tenemos? ¿No será tiempo, iglesia, que
Dios está refinándonos para que volvamos a poner el corazón y la mirada en este Cristo de gloria. Las mujeres fueron a la tumba a ver qué podían hacer por Cristo, a ver cómo podían usar estas especias para tapar el olor fétido y nefasto de la corrupción de la muerte. Pero lo que se encontraron fue con la vida que Cristo da. Una imagen que nos da el Evangelio de que yo con mis obras no puedo llevar adelante mi salvación. Y si tú con tus obras pretendes alcanzar la salvación, lo único que estás haciendo es cargando tu propio cuerpo muerto y maquillando tu propio cuerpo muerto para que parezca vivo. Pero por más maquillaje que le pongas, por más perfume que le pongas, tu cuerpo sigue muerto en delitos y pecados. Y tú te das cuenta porque quieres cambiar y no puedes. Y tú te das cuenta porque quieres hacer lo correcto, quieres hacer lo bueno, sin embargo siempre te sientes que no tienes poder. Ahora es al revés, cuando nosotros estamos en Cristo, cuando Él es el Rey de nuestra vida, entonces las cosas cambian. Y Dios es el que nos toma a nosotros, Él nos carga a nosotros y no nos maquilla. El Señor no nos pone especias aromáticas para quitar el olor fétido y nauseabundo de nuestro pecado. El Señor nos da vida nueva, anástasis, resurrección. Eso es lo que pasa en la vida de aquellos que se encuentran con Cristo Jesús. Iglesia, nosotros vamos a sobrevivir esta pandemia, ya sea porque el Señor nos preserve aquí en esta tierra y la pandemia se vaya, o porque Cristo venga, o porque quizás muramos y el Señor luego venga y vamos a resucitar con los muertos en el día final del juicio. Pero sea como fuese, la iglesia de Cristo va a sobrevivir esta pandemia. ¿Por qué? ¿Porque lo dice el pastor Leandro? ¿Porque lo dice en un discurso emotivo? No, porque fue el Señor Jesucristo el que dijo que ni las puertas del infierno, del Hades, prevalecerán en contra de la iglesia. Somos un pueblo lleno de esperanza, no una esperanza personal, en la esperanza del Hijo de Dios, quien venció a la muerte. Somos un pueblo escogido. Somos una nación santa, un real sacerdocio. ¿Cómo vamos a pensar a ver si sobrevivimos la pandemia o no? Vamos a salir adelante, vamos a marchar adelante porque Cristo está marchando adelante de nosotros. Y Él es un rey victorioso, un rey que no le teme a nada y un rey que cuando avanza a sus enemigos retroceden. ¿Cuál es el significado de la resurrección para nosotros? Dijimos, en primer lugar, nosotros proclamamos un mensaje de un nuevo rey. En segundo lugar, proclamamos el mensaje de una nueva creación. Avancemos al segundo relato en la historia de Maús, en el versículo 28 del capítulo 24. Jesús se le aparecen estos dos discípulos que van caminando muy tristes, camino a Maús. Y Jesús no revela su identidad y les empieza a hablar de la palabra de Dios. Y estos discípulos dicen, pero ¿acaso tú no sabes lo que ha pasado? Que Cristo Jesús, varón, profeta, poderoso, fue crucificado, injustamente juzgado. Y Jesús hace el desentendido y les empieza a predicar la palabra. Llegamos al versículo 28 y encontramos esta lectura. Para entonces ya estaban cerca de Maús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí le contaron a los 11 discípulos y a los otros que se había reunido con ellos, quienes decían, el Señor ha resucitado de verdad. Se le apareció a Pedro. Es muy importante este pasaje en la teología de Lucas a medida que él compone este libro, porque
El mensaje que proclamamos no es solamente que tenemos un nuevo rey, sino que en segundo lugar, el mensaje que proclamamos es que somos una nueva creación. Proclamamos el mensaje que somos una nueva creación. Esta frase, en el versículo 31, cuando está Jesús partiendo el pan y de repente el evangelista dice que de pronto se le abrieron los ojos a los discípulos y pudieron reconocer a Cristo, es una frase que nos está adelantando que aquellos que estamos en Cristo, por la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo, tenemos una nueva identidad, somos una nueva creación. ¿Por qué digo esto? Porque este es el mismo lenguaje que aparece en Génesis en el capítulo 3. Si ustedes recuerdan conmigo, Adán y Eva pecaron y cuando pecaron comiendo el fruto prohibido, dice la palabra de Dios, ¿qué les pasó? Se les abrieron sus ojos. La misma frase que aparece aquí. De hecho, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1 en adelante, vamos a ver que en la genealogía de Jesús, la genealogía de Jesús no termina hasta Abraham, como es el caso del Evangelio de Mateo, sino que llega hasta Adán. Y luego de la genealogía de Cristo sigue la tentación de Cristo en el desierto, donde aparece Cristo como el nuevo Adán, la nueva creación, demostrando que donde Adán fracasó a causa del pecado, Cristo es suficiente y perfecto para no ceder ante el pecado y para mantenerse en obediencia a la voluntad del Padre. De pronto se le abrieron sus ojos. Nos está diciendo esta frase que en Cristo hay una nueva naturaleza. Él, siendo el nuevo Adán, no solo ha conquistado el perdón de pecados para nosotros, no solamente nos ha expiado los pecados, no solamente ha satisfecho la ira de Dios y nos ha justificado, sino que Él, por medio de su sacrificio, nos ha dado la capacidad de ser una nueva creación por medio del Espíritu Santo. Esto es de suma importancia cuando hablamos de la resurrección. La resurrección no es solamente decir, bueno, Cristo resucitó y ahora me voy a ir al cielo con Él. No, en primer lugar, Cristo es Rey. Ese es el concepto principal de la resurrección. Hay un nuevo Rey que avanza victorioso y triunfante. Pero en segundo lugar, no solamente hay un Rey que avanza victorioso y triunfante, hay también una nueva creación, un nuevo pueblo que Dios ha traído a sí mismo por medio de la persona de Jesucristo. Un pensamiento que está prístino y nítido en Efesios en el capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice que Cristo, por su muerte en la cruz del Calvario, tomó estos dos pueblos. ¿Quiénes son? Los judíos y las naciones o los gentiles, es decir, todo el mundo. Todas las personas del mundo. Y aquellos que Él eligió para salvación, aquellos que Él decidió que fueran regenerados por el Espíritu Santo de Dios, los atrajo a sí mismo en un solo pueblo. Somos una nueva creación. Ahora, lo importante de saber que somos una nueva creación es saber de que para que haya una nueva creación tiene que haber transformación. No puede haber una nueva creación si no hay transformación. ¿Y quién nos transforma? El Espíritu Santo de Dios. Si yo no nazco en el Espíritu Santo de Dios, no puedo ver el reino de Dios. Juan capítulo 3. Ahora, esa transformación ocurre en tres esferas. Si nosotros miramos rápidamente la crucifixión de Cristo en el capítulo 23, en primer lugar nos vamos a dar cuenta que la crucifixión, la cruz, era un instrumento de castigo para los romanos. Los romanos utilizaban la cruz o la muerte por cruz para el peor de los criminales. Era la pena más capital y la pena más cruel que se le podía dar a una persona y siempre se las daban a los enemigos de Roma, a los revolucionarios. Y la cruz tiene el componente del castigo. Sin embargo, Cristo sufre el castigo. Cristo sufre el castigo no solamente a manos del hombre, sino el castigo de Dios por nuestros pecados, pero la cosa no termina ahí. Isaías, el capítulo 53, no termina con un siervo sufriente, sino con un siervo exaltado. En la resurrección vemos que hay una reversión. En la resurrección vemos que hay una transformación. Este instrumento de castigo que utilizaba el hombre, ahora
se convierte en un instrumento de gozo y esperanza. Cuando yo miro la cruz, cuando usted mira la cruz, quizás que está detrás mío, no está pensando en un instrumento de tortura. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por la resurrección. Porque al ser una nueva creación hemos experimentado la transformación. Y aquel castigo ha sido transformado en gozo y esperanza. En segundo lugar, la cruz tenía que ver con la humillación. Los soldados romanos utilizaban y el imperio utilizaba esa muerte para humillar a sus víctimas. Después lee el Evangelio de Juan y fíjese quiénes están a los pies de la cruz. No está ninguno de sus hermanos. Está solamente su madre, el discípulo amado y otras Marías más. Pero no está ninguno de sus hermanos, o medios hermanos. No está Santiago, que luego, el medio hermano del Señor Jesús, que luego va a liderar la iglesia en Jerusalén. No están. ¿Por qué? Porque morir en un madero, de acuerdo a Deuteronomio, en el capítulo 23, era considerado la peor desgracia que a una persona le podía pasar. Era una fuente de humillación y vergüenza en una cultura que constantemente buscaba el honor. Por eso ni siquiera la familia de Jesús se presentó para tomar el cuerpo de Cristo y llevarlo a enterrar. Lo tuvo que hacer José de Arimatea, un desconocido. ¿Usted se puso a pensar en algún momento, Dios no quiera, pero si falleciera un ser querido, ¿acaso usted no tendría el corazón lleno de compasión y misericordia para tomar a ese ser querido y darle una propia sepultura? Sin embargo, a Cristo, su familia lo abandonó. Ahora esta humillación que vemos en la cruz, en la resurrección, esa humillación se convierte en exaltación. Leíamos Colosenses capítulo 2, verso 15. Vemos que Cristo clava en la cruz el acta de decretos que nos era contraria a nosotros y desarma los poderes y las autoridades. ¿Por qué? Porque Cristo resucita y vence la muerte. Por eso, por la resurrección, en esta nueva creación que Cristo hace, hay una transformación. De la humillación de la cruz pasamos a la gloria y a la exaltación de Cristo. Por eso aquellos que seguimos a Cristo, si bien hoy podemos experimentar ser humillados por este mundo, si bien hoy podemos experimentar el dolor de la humillación física de una enfermedad, llegará el día donde esta resurrección gloriosa que Cristo ha operado para ti y para mí será consumada al punto tal que compartiremos ese cuerpo glorioso de la resurrección con Cristo. ¡Qué maravilloso nuestro Salvador! Por último, la cruz era una herramienta de terror. Los romanos utilizaban de la cruz para demostrarle a las demás naciones: miren lo que vamos a hacer si ustedes se rebelan. Era un instrumento de terror, de miedo y de subyugación. Sin embargo, en la resurrección que vemos, que ese instrumento de terror se convierte en un instrumento liberador, en un instrumento de libertad, en un instrumento que quita el temor. Por eso el apóstol Juan, en una de sus cartas, dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Aquellos que estamos en Cristo no tenemos miedo a la muerte, no porque seamos justos, píos por nosotros mismos, sino porque Cristo nos ha liberado del pecado. Cristo ha pagado mi deuda y soy libre delante de Dios, de modo que, justificado por la fe, puedo tener paz para con Dios, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos en el capítulo 5. ¿Sabes qué? Si tú quieres seguir a Cristo, en primer lugar tienes que darte cuenta que la resurrección nos da el mensaje de que hay un nuevo rey. En segundo lugar, la resurrección es un mensaje que transmite que hay una nueva creación. El Espíritu Santo de Dios nos regenera. Y aquello que una vez nuestra vida fue humillante, que nos trajo vergüenza por el pecado, Dios lo transforma en gozo, en esperanza. Dios lo transforma en esa gloria que vamos a recibir en el día venidero. Ahora bien, si tú quieres seguir a Cristo, tienes que experimentar esta renovación del Espíritu Santo. No le puedes poner parches a tu vida. Bueno, si yo empiezo a hacer esto y si hago esto otro, entonces las cosas quizás cambien. No. Tú necesitas nacer de nuevo.
Déjame que te ponga un ejemplo. Cuando crecí de pequeño, iba a la casa de mi abuela, quien tenía un televisor blanco y negro, que tenía un sintonizador que uno tenía que ir moviéndolo y hacía cric, 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 cada vez que uno lo movía. Ese televisor funcionaba bien y siguió funcionando por muchos años más. Ahora bien, si yo quisiera que ese televisor en blanco y negro recibiera las ondas digitales que se transmiten en el día de hoy, ni siquiera las análogas, las digitales que se transmiten en el día de hoy, ese televisor no lo puede hacer. Yo puedo intentar pintarlo como si fuera un Smart TV, puedo intentar maquillarlo, puedo pretender incluso hasta que es un Smart TV, pero ese televisor jamás va a captar las ondas digitales. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ese televisor es que fue construido para una cosa y ya está. Si yo quiero captar ondas digitales, pues me tengo que comprar un nuevo televisor, me tengo que comprar un televisor inteligente, una Smart TV, que los pueda agarrar. Bueno, lo mismo pasa un poco en la vida espiritual. No es posible experimentar la conversión si no hay transformación. No es posible que yo pueda seguir a Cristo si Cristo no me transforma por medio de ese Espíritu Santo. Ahora bien, yo creo que esto nos tiene que hacer pensar, iglesia, como nueva naturaleza que somos en Cristo. ¿Y qué nos tiene que hacer pensar? Que como somos la nueva creación de Cristo, si vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 5, dice la Escritura que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué significa? Él fue el primero que inauguró la resurrección, el primero en resucitar. Y si hay un primogénito, ¿qué pasa? Van a venir otros hermanos. Otro pasaje dice que Él es la primicia de los frutos. ¿Qué significa eso? Que hay más frutos. ¿Y quiénes son esos frutos? Pues nosotros. Si Cristo resucitó, pues nosotros también resucitaremos en el día postrero. Ahora somos esta nueva creación en Cristo, creado para buenas obras. Pero lo interesante de este concepto es que Cristo, quien reina con poder, quien ha vencido la muerte en la resurrección, tiene un cuerpo y ese cuerpo somos nosotros. Cristo no podría decir, bueno, yo voy a vivir en el día venidero siendo solamente la cabeza. No, Cristo quiere reinar con todo su cuerpo. Y porque nosotros somos su cuerpo, Él se va a encargar de que tú y yo no solamente pasemos esta pandemia, no solamente vivamos a fin de mes y lleguemos y sigamos, Él se va a encargar de que perseveremos hasta el día que venga a buscarnos, porque somos su cuerpo. En otras palabras, ni siquiera la muerte nos puede detener. ¿Sabes por qué? Porque somos su cuerpo. Él nos compró con su preciosa sangre. No hay nada que nos pueda separar de su amor, absolutamente nada, dice el libro de Romanos en el capítulo 8, en el verso 30 en adelante. Nada. Ahora, ¿saben qué? Cuando vivimos una fe donde todo lo que esperamos de Cristo está en esta vida, ¿acaso no estamos negando la resurrección de Cristo? Es muy interesante las palabras del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15 de su primera carta, en el verso 16. Hay cristianos que viven esta vida como si no hubiera resurrección de los muertos. Va a llegar el día donde suene la gran trompeta y con voz de arcángel, de mando y trompeta de Dios, el Señor va a levantar a los muertos en Cristo. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice la palabra en Tesalonicenses? Seremos transformados. Hay creyentes que se olvidan de esto. Hay creyentes que piensan que esta vida es todo lo que tienen. Y entonces dicen, la verdad, pastor, que quiero que se termine la pandemia porque ya quiero salir y volver mi vida. Quiero que mi vida sea normal como era antes. ¿Sabes qué? En vez de desear que se termine la pandemia, lo que tu corazón y el mío tiene que desear es que Cristo regrese. No para que tu vida siga siendo normal como era antes. ¿Sabes que los paganos desean eso? Yo escucho un inconverso, un pagano diciendo quiero que se acabe la pandemia para que mi vida sea normal. Y escucho un creyente que dice quiero que la pandemia se acabe para que mi vida sea normal. Y no hay ninguna diferencia entre alguien que tiene la esperanza eterna y alguien que está muerto en sus delitos y pecados. Lo que tú y yo debemos desear como nueva creación en Cristo es que nuestro Señor, nuestro Rey, regrese a reinar. John Bunyan
Uno de los predicadores puritanos famosos, en su libro La resurrección de los muertos y el juicio eterno, haciendo un comentario en 1 Corintios capítulo 15, nos dice que la resurrección de Cristo es tan importante porque nosotros los que somos sus hijos, somos su cuerpo. Y si Él resucitó, Él se va a encargar de cuidarnos y preservarnos hasta el día final. El tiempo ha avanzado y tenemos que terminar. Dijimos ante la pregunta, ¿cuál es el mensaje que proclamamos? ¿Cuál es el significado de la Pascua? ¿Cuál es de la resurrección? ¿Cuál es el mensaje que proclama la resurrección? Y en primer lugar dijimos, proclamamos el mensaje que hay un nuevo rey. En segundo lugar dijimos, proclamamos el mensaje de una nueva creación. Y por último, proclamamos el mensaje que hay una nueva misión. Proclamamos el mensaje que hay una nueva misión. Vamos a terminar con la última historia del capítulo 24. Jesús ya se le apareció a los discípulos, les ha dicho, aquí estoy. Cristo resucitó corpóreamente. No resucitó como un fantasma, un espíritu o un pensamiento. Muchos de los gnósticos pensaban en esa época que la resurrección de Cristo había sido solamente intelectual. No. Cristo resucitó con un cuerpo. Es más, le dijo a los discípulos, denme algo de comer para que ustedes vean que no soy un fantasma. Resucitó con un cuerpo glorificado. Y llegamos al versículo 44 del capítulo 23 de Lucas y dice la palabra, y les dijo el Señor, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en el Antiguo Testamento. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y escuchen esto, versículo 47, y que se predicase en su nombre, es decir, en su autoridad, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. El mensaje que proclama la resurrección es el mensaje de una nueva misión. ¿Cuál es esta misión? Versículo 47. Que se predique en el nombre de Cristo el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿dónde? En todas las naciones. En todas las naciones, en toda la tierra, comenzando desde Jerusalén. Tengo tantas cosas para decirles sobre esto, pero el punto principal de este pasaje es que nosotros no podemos divorciar, no podemos separar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con la misión que Él nos ha entregado. No se puede. Si nosotros lo vemos en el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar que luego de la resurrección, Cristo les da la gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Toda potestad, autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado. La resurrección lleva implícita, intrínsecamente el mensaje, la comisión, el encargo de la misión de testificar el mensaje del Evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones. Ahora me gusta mucho lo que dice Mateo, porque en el Evangelio de Mateo hay 3 frases donde Jesús dice, voy a estar con ustedes. Hay 3 veces donde se cita esa frase donde Cristo dice, yo voy a estar con ustedes. En la Gran Comisión Jesús no solamente tiene toda la autoridad para hacer lo que Él desee, sino que nos da el encargo de hacer discípulos, pero no solamente nos manda y se queda ahí. Él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No solamente Él da el encargo, sino que Él va y nos guía. Y hay 3 veces que aparece esta frase, voy a estar con ustedes, en el Evangelio de Mateo. Al principio es al inicio del Evangelio, cuando
el ángel le revela a María en la Anunciación que Cristo va a nacer y se va a llamar Emmanuel, que es ¿qué? Dios con nosotros. En segundo lugar, aparece en la mitad del Evangelio, en capítulo 18, si mal no recuerdo, en una situación donde Cristo va anticipando la disciplina en la iglesia, y cuando la iglesia tiene que administrar disciplina, dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí también yo estoy con vosotros. Y por último, la última frase es aquí en la Gran Comisión. Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el punto que está haciendo el evangelista? Bueno, ya lo dijimos en primer lugar, no podemos divorciar la resurrección de la misión que Cristo nos ha dado. Pero en segundo lugar, la presencia de Cristo a través de su iglesia y por el poder del Espíritu Santo estarán con nosotros en tanto y en cuanto nosotros estemos en la misión. El Espíritu de Cristo, la guía de Cristo, la victoria de Cristo no va a estar si yo estoy en un lugar separado de su presencia y de su misión. A veces nosotros los cristianos decimos, lo que importa es el mensaje. Ya yo conozco el Evangelio, yo ya sé de Cristo, entonces ¿qué me importa hacer discípulos? Pasó 10, 15, 20 años, ¿cuántos discípulos ha hecho del Señor Jesucristo? ¿Cuántos? Y a veces piensa usted, bueno, yo ya tengo el mensaje. Sí, el mensaje es importante, pero el mensaje de Cristo sin la presencia de Cristo es problemático. Y entonces cuando queremos vivir una vida cristiana donde ya sabemos lo que Cristo dijo, pero no queremos habitar en su presencia, porque su presencia está en la misión y yo no quiero ir a la misión y yo quiero rechazar el encargo de Cristo, entonces nos va de mal en peor. Tengo que ir terminando, pero déjeme que le ponga un ejemplo. Supongamos que usted... Mira, ahora lo voy a poner con algo que a mí me gusta mucho. Vamos a volver a lo clásico del pastor Leandro. Imagínese que yo quiero hacer arroz con gandules, que sigo intentándolo. Me han dado recetas, todo, todavía no lo logro. Pronto me convertiré en puertorriqueño, pero todavía no lo logro. Creo que esa es la prueba de fuego. Después ustedes comenten ahí y díganme si es cierto. Supongamos que yo quiero hacer arroz con gandules y viene una hermana de la iglesia puertorriqueña que sabe cocinar, que es una eximia cocinera, y me dice, yo te voy a dar la receta, Leandro, pero también te invito a que vengas a mi casa este día, el martes, para que yo te muestre cómo se hace arroz con gandules. Supongamos que yo agarro la receta y después no voy, no le hago caso, y yo intento hacerla por mí mismo. Y supongamos que me salió un desastre, que está incomible. Imagínense eso. Sería lógico que yo viniera y le dijera a esta hermana cocinera, hermana, la receta que usted me dio no funciona. La verdad es que esa receta que usted me dio no sirve para nada, yo lo intenté hacer, me salió mal, tuve invitados, quedé mal, fue una vergüenza. La culpa es de usted. ¿Sería justo eso? Claro que no. ¿Por qué? Porque ella no solamente me dio la receta, pero ella me dijo, ven a donde yo estoy para que yo te enseñe. Es decir, su presencia era necesaria para que yo aprenda. Porque no solamente la receta, sino es la mano del cocinero, ¿verdad? Bueno, algo similar ocurre con Cristo. Yo no puedo pretender tener a Cristo como si fuera solamente una receta de cocina. Y el mensaje del Evangelio como si fuera una receta para ser feliz. Entonces usted escucha el Evangelio y dice, bueno, sí, yo quiero que Dios esté conmigo. Pero Dios le dice, odio el divorcio. Y usted va y se divorcia y usted dice, no, pero Dios está conmigo. No, Dios no está contigo. Si tú te estás divorciando sin causa bíblica, Dios no está contigo. No, pero ¿cómo va a decir eso, pastor? ¿Por qué? Porque Dios está donde está su misión y su presencia. Entonces te va mal, te divorcias, te vas mal y después le echa la culpa a Dios. Bueno, la verdad es que me gusta este joven, me quiero casar con él, pero no es cristiano. Pero Dios está conmigo, voy a ir y casarme con... Total, yo ya conozco la palabra. Y tratamos a Cristo como si fuera una cosa. Cuidado, ahí no va a estar la bendición del Señor. La bendición del Señor está en su presencia, y su presencia está en la misión. En la misión. Hasta el día de hoy, si contamos las generaciones, desde el día en que Cristo pisó esta tierra como un niño hasta el día de hoy, y pensamos que una generación tiene
25 años aproximadamente, somos nosotros la 80ª generación de cristianos en la tierra. La generación número 80 de cristianos. Hermanos, yo ya viví 25 años y he recibido, gracias a Dios, el Evangelio de mis padres, de mis pastores en Argentina, a quien amo y aprecio profundamente. Lo recibí de mis líderes espirituales, de mis líderes jóvenes. Y ellos cumplieron con una misión que era pasar el Evangelio, a hacer discípulos a la generación siguiente. Por la gracia de Dios. Ahora, sí, voy a vivir ahora mi segunda parte generacional, de los 25 a los 50, y ahora es mi responsabilidad entregar y pasar esa antorcha a ser discípulos con el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo a la generación que viene. Y si usted tiene 50 años, ya va a empezar a vivir. Dios le da la posibilidad de no solamente impactar a una generación, sino a 2 generaciones. Y si usted tiene 75 años, Dios le ha dado la posibilidad de impactar a 2 generaciones y le da la libertad de vivir un tiempo más para impactar una 3ª generación. Hermanos, tenemos que despertar, porque la visión de esta iglesia es cumplir lo que dice la palabra de Cristo, y Cristo dice que hay que hacer discípulos a las naciones. Y no se puede hacer discípulos si no tenemos relación con los demás. No se puede hacer discípulos si no amamos a los demás. No se puede hacer discípulos si pensamos que venir a la iglesia y hacer programas es todo. Hermanos, el mundo de los pastores, celebridades, ha llegado a su fin. Esa idea donde uno venía a sentarse en la iglesia y la iglesia le pagaba a un staff de personas para que hicieran el trabajo del ministerio, se terminó. El Señor está utilizando todas estas cosas que nos ocurren para decirnos somos yo, usted y yo los que tenemos que hacer discípulos. Sí, me escuchó bien, usted. Yo ahí sentado en mi casa, sí, usted. ¿Cuál es el mensaje que proclama la resurrección? En primer lugar, hay un nuevo rey. En segundo lugar, somos una nueva creación. En tercer lugar, tenemos una nueva misión. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra en esta hora. Te pido, Señor, que puedas usar tu palabra para refinarnos, moldearnos, cambiarnos, transformarnos, Señor, a la imagen y semejanza de Cristo. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado en este domingo de resurrección gloriosa con nosotros. Ha sido un gusto poder tenerlos. Tengo algunos anuncios para darles solamente. Que el miércoles que viene tenemos reunión de oración a través de medios tecnológicos de la aplicación Zoom a las 7 de la tarde. Aquellos que gusten sintonizarse recibirán el email de la iglesia. Y en segundo lugar, aquellos que quieran ofrendar y tener su tiempo de adoración a Dios a través de la ofrenda, lo pueden hacer por medios digitales en la descripción de esta transmisión en YouTube o, si lo desean, enviando su diezmo por correo postal. Vamos a terminar con una benedicción. Te invito a que te pongas de pie ahí en tu casa y podamos recibir esta benedicción final. Señor, te alabamos y te bendecimos por quien tú eres. Señor, eres nuestro Rey glorioso. Tú venciste la muerte y estás triunfando. Señor, anhelamos el día de tu regreso. Anhelamos el día en que tú vuelvas. Señor, vuelve pronto. Te necesitamos. Señor, vuelve pronto. Tu creación clama y aún gime con dolores de parto, Señor, hasta ver la consumación de esta nueva creación que has hecho en Cristo Jesús. Bendice a cada familia, Señor, y dale esperanza, dale la fortaleza y el poder del Evangelio, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder para todos aquellos que creen. Te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tenga una buena semana.